Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Patio Floni. Hoy te voy a contar una historia. Historia como hay muchas. Cuando le apuestas a una relación, siempre es como echarse un volado. Tal vez salga todo bien o tal vez no. Pues es que no somos magos, ni tenemos una bola de cristal para saber qué nos deparará el futuro. Y en efecto, así es. Pero la grafología es una herramienta muy poderosa con la que sí podemos saber qué aspectos de la personalidad son los que dominan en una persona. Es un espejo que refleja signos y síntomas del escribiente y es 98% efectivo. Así que te invito a investigar más acerca de quién será tu nuevo compañero de vida, ya sea tu novio o tu próximo esposo. Te tengo una historia, espero que deje algún provecho en ti o para alguien que conozcas. Comenzamos. Érase una vez una pareja que se conoció en redes sociales. Eran de la misma ciudad. Él tenía 36 años de edad y ella 30. En algún momento dispusieron una cita para conocerse personalmente. La primera impresión fue mejor de lo que se habían imaginado. Ella era más hermosa, llamativa y sensual de lo que él habría imaginado, además de que era muy agradable y extrovertida. Él también era apuesto, agradable, muy platicador. Siempre decía historias que resultaban hasta cierto punto incrédulas. Además que parecía que todo lo sabía y que tenía la solución para todo. Hacía grandes promesas y afirmaba que él tenía la solución para eso que ella necesitaba. Empezaron a convivir, se veían frecuentemente, entonces hacían todo juntos, salían a divertirse, salían con amigos tanto de ella como de él, viajaban y también la llenaba de regalos. Y así estuvieron conociéndose 4 meses hasta que decidieron vivir juntos. Pero entonces, en algún punto, él empezó a presionar con que quería casarse. Ella le decía que no porque ella tenía un hijo de 10 años y no quería equivocarse, que deberían tratarse un poco más, ya que era muy poco tiempo el que llevaban saliendo. Pero él insistía demasiado, la presionó de tal manera que ella accedió. Se casaron y a partir de ese momento empezaron con problemas, como el que era muy controlador y manipulador. Más adelante se intensificó el problema. Él le prohibía hacer cosas, le decía cómo vestirse, le levantaba la voz, la celaba, actuaba con falta de empatía, la hacía sentir culpa y además le molestaba que el hijo de ella viviera con ellos y se quejaba por tenerlo viviendo bajo su mismo techo. La vida para esta mujer se volvió insoportable. Temía por su seguridad y la de su hijo. Él había logrado dominarla con amenazas y malos tratos. No entendía en qué momento su vida dio ese giro de 360 grados. Si él al principio era amoroso, generoso, comprensivo y el hombre modelo con el que ella siempre había soñado. ¿En qué momento todo esto cambió? Comenzó una nueva etapa que consistía en abuso psicológico. Este hombre se había vuelto violento, perdía el control con frecuencia, aun cuando ella hacía lo que él le pedía, su agresividad siempre iba en aumento. Ella ya estaba completamente sometida a su imposición y no sabía cómo podía salir de esta pesadilla. Ella debía huir por su vida y la de su pequeño hijo. No había otra solución. Ya había una situación de violencia que crecía con el tiempo. Había que poner tierra de por medio, además de levantar una demanda contra su agresor y dar por terminada una relación que desde el principio era ficticia, irreal y con tendencia al fracaso. El espectro de trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía o psicopatía, es un trastorno mental en el cual la persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Estas personas tienden a hostigar, mentir, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. La diferencia entre el sociópata y el psicópata es que el sociópata no siente empatía hacia los demás, tiene apegos, no acepta sus errores, no le importa cómo se sientan los demás, demuestra que no le importas y su comportamiento es impredecible, además de que tiene mal genio. Del psicópata podemos decir que episodios como la agresión y la intolerancia son causadas por desequilibrio neurológico. Por este motivo es posible elegir su comportamiento emocional y pueden ser empáticos si eso les beneficia y les conviene. Cuando deben enfrentar las consecuencias de sus acciones, reaccionan negativamente mostrando rencor e imprudencia. Te seducirá para que creas que le importas, pero tampoco le importas. Las redes sociales no siempre son el medio adecuado y seguro para conocer a una pareja. Aunque sí he sabido de buenas parejas que se han encontrado por este medio y estas aplicaciones. Un contacto real se hace con la presencia, mirando a los ojos, observando el lenguaje corporal y facial, y aún así no hay nada dicho.
Con el análisis de la escritura es posible descubrir los aspectos de personalidad y lo que hay detrás de la mente de una persona. Apuesta por la persona más conveniente y beneficiosa para ti sin equivocarte. Puedes evitar eventos traumáticos. Cuando consigas pareja mediante alguna aplicación, vete a lo seguro. Investiga qué hay detrás de su mente. La grafología le dará todas las respuestas a tus preguntas. Dale sentido a tu vida. Enseguida te mostraré los trazos en la escritura del hombre de esta historia, que muestran que es una persona peligrosa. Número 1. La letra D, que regresa hacia la derecha, muestra espíritu retrógrado. Este escribiente vivió experiencias desagradables durante su infancia, que trata de ocultar. Es autoritario, tiene una conducta poco social, además de que tiene tendencias esquizoides y es perverso. Número 2. La letra R, en forma de ave en vuelo. Manifiesta inestabilidad, irritabilidad, charlatanería, tiene carácter caprichoso y es descarado. Número 3. La letra G. Revela que hay una actitud posesiva, inconsciente, con el deseo de ser reconocido y tiene agresividad contenida. 4. Letras realizadas en dos partes, como por ejemplo lo vemos en la letra A. Primero hace el óvalo y el palito queda separado de este. Indica que provoca tensiones en el ambiente familiar y amistoso, con la intención de evadirse. Número 5. Letras adosadas o que están encima una de la otra. Significa que le gusta aprovecharse de las oportunidades, de las personas y de las cosas. Tiene conductas obsesivas, es posesivo y demandante. Número 6. Aquí vemos que tiene una escritura complicada. Muestra que tiene deseos de llamar la atención, de sorprender, de influir en el ánimo de los demás. Hay falta de franqueza, tiene carácter fanfarrón, es arrogante y exhibicionista. Es narcisista extravagante, neurótico y mitómano. También tiene delirios mentales, además de que tiende a enredar las cosas. Es embustero, intrigante y tiene mala fe. Esto fue todo por hoy. Gracias por visitar mi canal. Si deseas una consulta personal para hacer el análisis de tu escritura, contáctame a mi WhatsApp privado. Aquí te dejo mi contacto y también búscalo en la descripción aquí abajo. Y para recibir notificaciones en cuanto salga un nuevo video, te recuerdo darle like y suscribirte. Nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.